¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Invito a los señores diputados electos por el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breckman y Martín Lustó, a prestar juramento bajo la fórmula número 1. Señores diputados, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30.000 detenidos desaparecidos, contra el negacionismo, ni un paso atrás, por la lucha antiimperialista, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina, por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí, juro, y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. Sí, juro. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. Invito a los señores diputados electos también por el distrito de Buenos Aires, Karen Reijard, Javier Sánchez Urba y Vanessa Raquel Siley, a prestar juramento también bajo fórmula 2. Señores diputados, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, por los trabajadores, sus hijos, para que tengan un destino, por todos los que liberaron la patria, sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios os ayude, y si no... Juro. Perdón.
Si así no lo hicierais, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. Señores diputados, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí. Sí, juro. Sí, juro, y por la libertad de Cristina. Si así no lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud y su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre, fuera Trump de Venezuela y de América Latina, por la clase trabajadora de Argentina y el mundo, y por el socialismo. ¡Sí, juro! ¡Tomá! Queda usted incorporado a partir del 10 de diciembre. Por los derechos de los trabajadores, contra la reforma laboral, por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica, contra la reforma que pretende destruirla, por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios, por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar, porque frente a esta barbarie los trabajadores tenemos que gobernar por el socialismo en Argentina y en el mundo. ¡Sí, juro! Queda usted incorporada a partir del 10 de diciembre. Invito a los señores diputados electos por el Distrito de Buenos Aires, Fernanda Díaz, Gladys Umenuk y Joana Sabrina Longo, a prestar juramento. Fórmula 3. ¿Juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por Cristina Fernández de Kirchner, que es inocente y tiene que estar libre junto a su pueblo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporadas a partir del 10 de diciembre. En este no, en el otro. Invito a los señores diputados por el Distrito de Buenos Aires, Rubén Darío Torres, Hernán Urien y María Elena Velázquez, a prestar juramento. También Fórmula 2. Señores diputados, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. En representación del pueblo bonaerense, en representación de mi compañero que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno, sí, juro, orgullosamente peronista, juro. Solemnidad, por favor, a la hora de jurar. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios os ayude, y si no, Él y la patria lo demanden. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. Invito a los señores diputados electos por la provincia de Buenos Aires, Horacio Pietragala Corti, Agustina Propato, Marina Dorotea Salzman y Jorge Tayana, a prestar juramento bajo la fórmula reglamentaria número 3. Por favor, los amigos que están ubicados en los palcos, guarden silencio. Amigos de la democracia, diputada. Señores diputados, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por Liliana Corti, Chacho Pietragala, por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, por la justicia que implementó Néstor en cada condenado genocida por delito de lesa humanidad,
y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Sí, juro! Sí, juro. Por la defensa de la soberanía nacional, por el pueblo argentino y por nuestros héroes de Malvinas. Sí, juro. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. Invito a los señores diputados electos por el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breckman y Martín Lustó, a prestar juramento bajo la fórmula número 1. Señores diputados, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras. Por los 30.000 detenidos desaparecidos. Contra el negacionismo, ni un paso atrás. Por la lucha antiimperialista. Fuera yanquis de Venezuela y de América Latina. Por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Por el socialismo. Contra el genocidio en Palestina. Sí, juro. Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. Sí, juro. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. Buenos Aires y los gobernadores del norte lanzan un nuevo interbloque en el Congreso, a lo que veníamos adelantando ya desde hace tiempo. Un grupo de gobernadores del norte formalizó en la Casa de Salta, como sede, la creación de un interbloque federal en diputados, un movimiento que debilita al peronismo, al peronismo como bloque mayoritario, estamos hablando, ¿no? Más precisamente Unión por la Patria, y acerca al oficialismo a ser la primera minoría. Aunque participaron los mandatarios de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Neuquén y Río Negro, hubo ausencias y dudas. Neuquén terminó descartando su integración para conformar su propio bloque, que se llama la Neuquinidad. El gobierno nacional celebra la jugada porque resta poder a Unión por la Patria dentro de la Cámara Baja. Los gobernadores evitaron lecturas partidarias y sostuvieron que la prioridad son las gestiones provinciales, manteniendo su apoyo condicionado al presupuesto y la reforma laboral. En un contexto de fuerte crisis financiera, Osvaldo Jaldo advirtió por la caída de recursos y la dificultad de sostener la microeconomía. El nuevo interbloque podría sumar entre 12 y 20 diputados, aunque hay tensiones, silencios y la posible salida de los 7 legisladores de Santiago del Estero profundizan el desarmado del bloque peronista. También es fundamental lo que haga Jalil, ¿no? Claro, o sea, totalmente, lo que veníamos totalmente. hablando ya desde hace tiempo. Bueno. Y bueno, también se habla sobre el impacto que tendrá este interbloque. Sí, porque reconfigura el mapa del Congreso. Básicamente deja al oficialismo a un paso de convertirse en la primera minoría de diputados, debilitando aún más al kirchnerismo, que observa la fuga de aliados con mucha preocupación. La jugada, según el analista Cristian Butti, es de un pragmatismo político basado en alinearse con el rumbo nacional y asegurar recursos para obras públicas, sobre todo, ¿no? Totalmente. En las provincias. El nuevo armado habla de un cambio de época dentro del peronismo, en medio de un bloque fracturado, sin liderazgo claro, y consolida una mayor sintonía de estos gobernadores con la Casa Rosada. Recuerdo, Gaby, cuando una de las últimas entrevistas, cuando charlamos con el gobernador Osvaldo Jaldo, que marcaba algo fundamental que está a tono con esto que decías recién, que es que, a diferencia de Provincias Unidas, este grupo de gobernadores está buscando gestionar con un mayor poder en bloque de gobernadores obras y recursos para las provincias, y lo que decía Jaldo es Provincias Unidas está buscando un posicionamiento para poner un candidato a presidente en 2027. Dice, nosotros no queremos poner un candidato a presidente en 2027 que surja de este grupo. Lo que nosotros queremos es que se agilice la llegada de fondos, de recursos, de obras para quienes estamos integrando este bloque de mandatarios. Eso, ahí hay una diferencia importante. Otro bloque, ¿no? Y Jalil, precisamente, consignó que esto no tiene que ver con un quiebre
con el peronismo, sino que tiene que ver con la construcción de un espacio que permita a los gobernadores ser escuchados en el Congreso. Sostuvo que la etapa electoral ya terminó y que ahora hay que gestionar, enfatizando que su prioridad es el diálogo y la búsqueda de consensos para impulsar algunas leyes claves que le permitan retomar o mejorar el camino de crecimiento a las provincias. Bueno, y ahí viste también un discurso unificado, ¿no? Sí. Porque claro. Es lo mismo que dice Osvaldo Jaldo. Así es. Lo mismo, ya, bueno, ya ellos está trabajan la pelea, bien, trabajan claro, mucho en conjunto, sí. ¿no? Y dialogan de manera, no te digo diaria, pero con bastante habitualidad y van poniendo posiciones conjuntas y tienen, bueno, un discurso en el mismo sentido de qué es esto, del diálogo, del fin de la confrontación tras las elecciones. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero por lo pronto, a partir de todo esto, hay más optimismo en el gobierno nacional por la sanción del presupuesto 2026. La Casa Rosada avanza en una estrategia de negociación territorial que ya muestra resultados. Por ejemplo, uno de ellos es la creación de este interbloque de gobernadores del norte, sumado a acuerdos bilaterales por provincia, lo que deja al oficialismo a las puertas de convertirse en la primera minoría en diputados. Para el gobierno, este armado es clave para asegurar la aprobación del presupuesto 2026 y de las reformas de la segunda generación. El tándem Santilli-Adorni opera como base de esta ingeniería política, ofreciendo concesiones administrativas, autorizaciones económicas y acuerdos sectoriales a cambio de respaldo legislativo. El balance libertario es alentador. Varias provincias ya dieron un visto bueno preliminar al presupuesto y la Casa Rosada habla de un clima de buena predisposición y trabajo conjunto. Por su parte, los gobernadores peronistas del norte, que los que estábamos hablando, entre otros Sáez, Jaldo y Jalil, encuentran en ese interbloque lo que decíamos que es este bloque para poder ganar autonomía de Unión por la Patria, negociar por separado y conseguir recursos y obras para sus respectivas provincias. Bien, bueno. ¿Y ustedes, digamos, evaluaron las consecuencias que tenía que el peronismo deje de ser la primera minoría? Si no tienen diferencias ideológicas. La verdad que no es responsabilidad nuestra. Hoy la gente ha elegido, ha votado, hoy hay un... Sí, pero ustedes los votaron dentro del peronismo, no fuera, por eso. Si usted se pone a analizar nuestra provincia, si usted mira como usted hace un análisis para atrás, nuestra provincia fue también una de las que no desdobló las elecciones. Lo sé. Y muchos de los gobernadores los que los votaron ustedes los votaron para ganar en primera vuelta sí. Nos faltaban 300.000 votos. Quizás si ese desdoblamiento no se hubiese dado, sería hoy otra la historia. Bueno, creo que son estrategias. Hoy hay una estrategia de la provincia que va a priorizar en esta situación que vive hoy el Congreso y que también que no queremos entrar en ninguna pelea. Creo que los argentinos están cansados de las peleas. Hoy nosotros vamos a priorizar a nuestra provincia y a nuestra gente. Muy bien. Diputado, gracias por atendernos aquí en el Destape. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo para ustedes, para todo el equipo y para toda la audiencia. Que tenga buen día. Sebastián Nóblega, de uno de los 3 diputados de Catamarca que se fueron del bloque del peronismo y armaron el bloque Elijo Catamarca y... Sí, diputado. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Diputado, por favor. Diputado, por favor. Diputado, no dialogue. No dialogue. Diputado. Diputado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Rossi, que la había pedido. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Los peronistas estamos orgullosos de tener un líder político como el general Juan Domingo Perón. Los peronistas estamos orgullosos de ser un partido que tiene 80 años de vigencia. Los peronistas estamos orgullosos de nuestra propia historia. Los peronistas estamos orgullosos de los gobiernos de Juan Perón, los gobiernos de Néstor y de Cristina. Los peronistas seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Los peronistas reivindicamos los 18 años de lucha
en el exilio de Perón para lograr el regreso del general Perón a la patria. Los peronistas levantamos y defendemos con orgullo los valores de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Los peronistas estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron, señor presidente. Y cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el salario a los militares. Vayan a resolver la deuda que tiene con el IOFA. En 3 años quebraste el IOFA, Petri. Muchísimas gracias, señor presidente. La presidencia informa. Rever Rodo, querido, buen miércoles. Buen día, Luca, Lucía, ¿cómo están? Buen día. Bien, compañerazo. Bueno, no hemos accedido al documento de estos nueve economistas que estuvieron con Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo porque no es público. Tampoco nos lo quisieron compartir, como diciendo, yo le intenté, de hecho, me lo pasás, no se lo paso a nadie, pero no. Hay una cosa medio críptica que yo políticamente no entiendo, alguna explicación tendrá, alguna batiseñal entenderemos, ¿no?, en el futuro. Concretamente, habló este diputado Estrada, que es el salteño, que sería un poco el referente, porque también están Mercedes de Alessandro, otros que han sido funcionarios, por ejemplo, del gobierno del Frente de Todos. De las declaraciones públicas, Rodo, ¿qué es lo que pudiste ver en rasgos generales de un documento que se comentaba, por lo menos por lo bajo, que era un documento bien trabajado y extenso, ¿no? Bueno, en principio tiene algunas cosas criticables y otras buenas. El documento se presenta como una apertura al debate en el campo nacional y popular, y llamativamente el PJ la primera decisión que toma es no hacerlo público y quedárselo para discutir en una mesa chica, ¿no? En una mesa chica comparado con lo que es el campo nacional y popular, que es un espacio enormemente grande y que si estaría verdaderamente abierto, si no estuviera privatizado el Partido Justicialista en manos de poca gente, y encima en manos de gente que nos ha llevado a derrotas consecutivas en los últimos mínimamente 14 años, teniendo en cuenta un cambio de modelo en el último gobierno de Cristina Kirchner y después derrotas sistemáticas y algunas victorias electorales que terminaron siendo fraudes para el campo nacional y para el peronismo en particular. Se cierra ese debate y lo que hace generar la primera contradicción del documento, que es un documento para la apertura del debate y se mantiene en pocas manos, cerrados, ¿no? Lo positivo de esto, ¿qué es? Que hay un grupo, en este caso un grupo de economistas, que han decidido empezar a poner en debate un programa económico, productivo, de desarrollo. Que eso es algo bueno en este contexto y mucho más en el contexto de la última década de la política argentina. Que un grupo de personas se disponga a debatir un proyecto político ya me parece una noticia genial. Después, cómo se trata eso, me parece algo negativo, ¿no? Según los datos recabados, el diagnóstico del documento habla de una fuerte restricción externa como el principal problema de la macroeconomía. Ahí, después el documento ahonda en otras cosas que vamos a ir tocando, pero ahí hay quizás una primera crítica, que aparece el problema de la balanza comercial y la restricción externa, el problema de escasez de dólares como diagnóstico primero, y es parcialmente cierto y parcialmente falso. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene un problema de dólares. Nosotros hemos explicado en esta columna con datos oficiales, sin contar evasión impositiva, que eso, evasión de exportaciones, que eso sería un número mucho mayor, que la Argentina tiene un superávit comercial en los últimos 40 años que supera los 200.000 millones de dólares. Es un superávit comercial brutal, que la Argentina vende mucho más mercaderías valuadas en dólares de las que compra, por lo tanto no tiene un problema de divisas. La Argentina originalmente no tiene un problema de escasez de dólares. Eso es un argumento falso. Claro, a ver, entre lo que hemos exportado en los últimos 40 años y lo que hemos exportado y lo que hemos importado, hay una diferencia de 200.000 los últimos 40 años. Sí, una diferencia de 200.000 millones de dólares, lo que hace que la Argentina naturalmente debería tener más de 200.000 millones de dólares en reserva del Banco Central. Pero ¿qué sucede en el medio? Tenemos un problema de dependencia política, tenemos un problema de subordinación política que permite
que las corporaciones transnacionales que operan en el país fuguen esas riquezas al extranjero. O sea que todo el sacrificio del pueblo argentino, el trabajo del pueblo argentino, que es el que genera esa gran cantidad de divisas, termina fuera del país por un tema de dependencia, de subordinación política. Entonces la Argentina tiene un problema político de soberanía, no tiene un problema macroeconómico de insuficiencia de divisas, ¿no? Eso, en primer término, una crítica profunda. No, Rodó, eso es un punto de partida muy fuerte. Muy fuerte, porque, claro, si vos no discutís esa dependencia, lo que te queda que es, bueno, ver cómo repartimos la miseria, la milladura. Entonces, bueno, empezamos a decir, hay que tener déficit cero y toda esa boludina neoliberal en la que se suman muchos que dicen ser peronistas. La misma idiotez que hace que, bueno, teniendo esto superávit comercial, en vez de fugar, que haya un impuesto del 5% a los ricos, entonces que los pobres puedan tener una asignación universal. Bueno, cosas miserables, propuestas miserables que no tienen que ver ni un mínimo con la justicia social que tanto anhela, milita el campo nacional y popular en más de 200 años de historia de la Argentina. Bueno, esa es una contradicción de partida, pero se entiende desde el lugar de que son economistas los que han firmado el documento, y quizás el énfasis político que estoy hablando yo se lo debía agregar justamente las personas a las cuales fueron entregado este proyecto. Luego, igualmente, repara ese error inicial el documento, en mismas palabras de sus creadores, porque dice que uno de los principales problemas de esa restricción externa es la fuga de capitales. Es la fuga de capitales, la evasión impositiva, la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, o sea, todos los mecanismos de choreo de guita de la Argentina, de fuga de capitales. Entonces, ahí un poco se contradice y un poco se rectifica, el documento mismo cuando habla de el porqué de ese problema de insuficiencia de divisas que marca al principio. Después, en palabra también y en notas de sus creadores, marca, y acá vienen cosas positivas, ¿no? Marca que los problemas a solucionar es, por ejemplo, la desindustrialización, hace mucho énfasis en industrializar el país como solución integral a los problemas macroeconómicos. La desigualdad territorial, porque hace la concentración de la generación de riquezas en pocos puntos del país, hace que esa distribución de la sea muy escasa, claro. ¿no? Y acá hay una cuestión macroeconómica que es muy importante para entender políticamente. La distribución de las riquezas no es cuestión de cobrar un impuesto y separarlo en tarjetas o como planes sociales. La distribución de la riqueza se da desarrollando federalmente el país. La distribución de la riqueza se hace generando riquezas en cada uno de los puntos del país. No se hace cobrando un impuesto al que tiene el poder real y después dividiéndolo entre la gente a modo de como si fueras Cáritas, ¿no? A modo de caridad. Se hace repartiendo la industrialización federalmente, y eso es algo que en boca de los creadores de este documento hace énfasis el informe, y es muy positivo. Lo resalto entonces como muy positivo. Sería crear valor en origen, por ejemplo, generar una fábrica para hacer baterías de litio en el norte argentino. Exacto. Entonces, si el litio tiene que venir a Buenos Aires para hacer una batería acá, en el mismo lugar donde convive el que trabaja en el sector bancario, el que convive el donde tiene el pool de abogados más importante del país, claramente que el sector más rico del país va a ser o va a ser Córdoba, donde se concentra la industria automotriz, y van a haber pocos puntos de desarrollo y la desigualdad va a ser extrema. El principal vector de distribución de las riquezas es el desarrollo federal, el desarrollo industrial federal, porque la riqueza se divide igualitariamente generando industria y trabajo en todos lados, no repartiendo migajas de las riquezas que generan otros, ¿no? Esto es una cosa importante, no lo dice así el documento, no se ilusionen, pero sí hace énfasis en eso cuando habla de que uno de los problemas importantes que hay que solucionar es la desindustrialización y la desigualdad territorial, ¿sí? Bien. Luego, obviamente habla de un diagnóstico de deterioro del salario real que hay que modificar, que hay que mejorar el salario, los ingresos para que la reactivación económica
industrial y productiva pueda darse, eso va de suyo, ¿no? Si vos no tenés salario, no tenés consumo, y si no tenés consumo, no tenés industria. Hay algunas teorías liberales que dicen que tiene que aumentar la productividad para después aumentar el salario. Un absurdo total, como si vos aumentaras, como si una empresa aumentara lo producido sin tener nadie que se lo compre, ¿no? Absurdos que repiten Sturzenegger, Caputo, el mismo Milei en distintos foros, que tiene que aumentar la productividad, y cuando aumenta la productividad va a aumentar el salario. Brutalidades que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque vos tenés que mejorar los ingresos y en paralelo tener un plan de producción para que los mejores salarios puedan consumir más productos que se fabrican, ¿no? Entonces tiene que haber un plan de aumento de la oferta y la demanda en paralelo. No tenés que atacar ni la oferta ni la demanda, tenés que atacar la oferta y la demanda. Y esto es algo que el documento manifiesta, y me parece también otro punto muy positivo. Bueno, y después hablan de puntos principales del modelo económico. Dicen que la producción tiene que estar sobre la especulación, que el Estado tiene que ser un planificador y no un mero árbitro de la economía. Tiene que haber un federalismo productivo, tiene que haber soberanía económica, o sea, la soberanía económica habla de fortalecer la moneda nacional para ir reemplazando los mecanismos de dolarización, y tiene que haber un desarrollo sostenible, hablando del marco de lo ambiental, lo energético y lo tecnológico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque si vos no tenés desarrollo de ciencia y tecnología, no es sustentable tu crecimiento, encuentra un techo muy rápidamente, un techo bajo muy rápidamente. Esos puntos son puntos muy importantes del documento, a los cuales suscribo totalmente, y lo acompaña un capítulo de que todo esto tiene que darse en un equilibrio monetario y fiscal, y también con el sector externo. Y esto es administración del comercio exterior, esto es política impositiva progresiva, todas esas cuestiones que hacen a la técnica económica que se manifiestan en el documento, según lo que, vuelvo a repetir, según lo que trascendió del documento. Rodo, ahora, una cuestión, deuda externa, pregunta clave para cualquier cuestión económica. ¿Qué dice? Exacto. Bueno, exacto. Todas esas cuestiones, yo que dije anteriormente, ratifico, y me parece que son muy buenos lineamientos. Son lineamientos, ¿no? Porque si el documento no está expuesto en su totalidad, no sabemos bien qué dice en la letra chica, pero todas estas cosas que trascendieron son muy positivas que se estén hablando, porque no se han hablado en los últimos años. También la cuestión de la explotación de los bienes comunes naturales, bueno, también toca el tema de política laboral, distributiva y social, bueno, de formalizar la economía popular para que deje de existir una economía popular, y me parece eso también muy, muy positivo, esta barbaridad progresista de decir que existe una economía popular y una economía de verdad, me parece una aberración al mismo nivel que las teorías liberales. Que un progre te diga, que Grabois te diga que existe la economía social al mismo tiempo que existe una economía de verdad, me parece una barbaridad al mismo nivel que las teorías liberales, ¿no? Teorías ultra... Si la economía es una sola. Ultra discriminadoras, que hablan de una economía de segunda, de tercera y otra de primera. La economía es una sola, y es nacional, y es del pueblo argentino, y es de la patria. Y cuando habla de deuda externa, habla de pagar lo que estatutariamente le corresponde a la Argentina, lo que dice el estatuto, que es muy poco respecto de lo que se debe, y judicializar el resto. Y eso también me parece, bueno, en el contexto de lo que se debate dentro del PJ, dentro de la dirigencia política nacional, me parece que es extraordinario que alguien diga, no tenemos que avalar estafas y tenemos que pagar solamente lo que el estatuto del FMI permite. Todo lo que está por fuera de la ley del estatuto del FMI, que somos partes, que somos socios como país, no lo tenemos que pagar, lo tenemos que judiciar, lo tenemos que poner en debate. Y el documento dice, bueno, pongámoslo en debate, ¿no? No dice no pagar la deuda externa, pero ya me parece que eso es una primera... Trever, hagamos una cosa, aprovechemos la radio. Marcos Maldonado se va a llevar tarea hoy, ya que vos te llevaste tarea, ¿la hiciste? Bueno, Maldonado tiene que contactar a Emiliano Estrada, ¿no? Que es el diputado nacional. Lo invitamos de manera virtual o presencial y lo invitamos a debatir con vos acá en el programa. ¿Qué te parece? Me parecería excelente, porque las cuestiones estas que nosotros estamos peloteando sobre las críticas, sería bueno debatirlas acá, para que si el debate no se da en los círculos pequeños
concentrados de la dirigencia política nacional que se empiece a dar en los círculos de la militancia. Le damos un ultimátum a Maldonado, tiene diciembre. Vamos a ver si extrae a bola. Bueno, vamos a ver si se da. Rodo, querido, muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. Un lujo. Gracias a ustedes. Bueno, estamos en la Argentina Rappi, no es un chivo esto, sino simplemente una descripción de un fenómeno que conocemos mucho, que lo vemos en la calle y que seguramente muchos de ustedes o conocen a alguien de su entorno que antes tenía un laburo y que no tiene más ese laburo, entonces necesita dinero, entonces utiliza alguna de estas aplicaciones, sea Rappi, Pedido Ya, Uber, Cabify y otras que existan para generarse unos mangos. Seguramente conocen otro tipo de casos, que es gente que tiene laburo y aún así labura sus 8, 9, 10, 12 horas y no le alcanza, entonces tiene que hacerse un extra y ese extra es en la calle, repartiendo o llevando gente de un lugar al otro. Y es una cuestión muy de época que ahora vamos a analizar porque ayer justamente salió un índice que muestra que aumentaron, en el caso de Rappi, un 250% las personas que se sumaron a la aplicación, ¿sí? En un año. Y llegó a 150.000 personas. Para que se den una idea, no hay empresa en la Argentina que esté ni cerca, pero ni cerca ni cerca de esa cantidad de trabajadores. Y eso es lo que tiene en este momento Rappi. Digo, para que se den una idea, todo el grupo Techin no llega a eso. YPF no llega a eso. Mercado Libre, que no llega a eso, pero ni cerca. Entonces, mucha gente dedicada a Rappi. Y también es un concepto, el Rappi, el ya es como el delivery, ¿no? El delivery barato, el te llevo algo a cambio de poco dinero. Y es también por ahí una forma de definir las relaciones de la Argentina con Estados Unidos, ¿no? Como Milei es una suerte de Rappi de Trump, donde Trump le pide algo y Milei se lo lleva baratito. Baratito. Quiero volver a poner, para darle contexto a las novedades que hay respecto de las relaciones con Estados Unidos, al embajador de Estados Unidos en la Argentina, que se llama Peter Lamelas, tratando como siempre de evitar los chistes fáciles, cuando le dijo al Senado de los Estados Unidos a qué venía a la Argentina. Vamos a escucharlo. De ser confirmado, dice, trabajaré para garantizar que los recursos de Argentina, su energía y sus minerales críticos beneficien a ambas naciones. Estados Unidos desea ser el socio predilecto de Argentina en su reapertura a los mercados globales, por lo que es de nuestro interés estratégico asegurarnos de reducir las barreras comerciales y consolidar alianzas que garanticen un mercado justo, abierto y transparente. Y siguió, el problema con Argentina, dice no el problema, es un desafío, una solución. Hay 23 provincias. Cada provincia tiene su propio gobierno. Y cada gobierno podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para que lleguen y hagan proyectos en esa provincia particular. Y eso también puede contribuir a la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas esas provincias y tener diálogo y tener una verdadera asociación con esos gobernadores. No solo con el presidente Milei, Gerardo Huerta en ese momento el canciller, Luis Caputo, Santiago Caputo menciona y todos en el gobierno de Milei. Pero mi rol también es salir al interior del país, asegurarnos de eliminar la corrupción, apoyar a Milei y a su gobierno en todos sus esfuerzos, llegar a fondo del atentado a la AMIA, asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que se merece. Todavía hay un movimiento ahí, hay un movimiento en curso, decía Lamelas, que incluso está muy a la izquierda, probablemente incluso más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que con lo que necesitamos seguir teniendo cuidado. Argentina ha tenido múltiples presidencias, tiempos muy inusuales, y tenemos que seguir apoyando la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y el próximo periodo, o sea, la reelección, para mejorar la relación. Esto decía Peter Lamelas ante el Senado de los Estados Unidos. Resumido, quieren quedarse con nuestros recursos naturales, quieren recorrer las provincias, quieren que Cristina siga presa,
quieren resolver la causa AMIA en el medio de toda ensalada, de esa ensalada lo metió, y quieren frenar cualquier tipo de negocios con inversiones chinas. Esto lo dijo Lamelas, lo dijo también tanto Trump como Scott Bessent cuando les preguntaban si el intercambio con Argentina y el apoyo a la Argentina tenía que ver con que la Argentina no tuviera vínculo con China, y Bessent fue muy claro, dijo, no, baratijas le pueden comprar. Shein, Temu, remeritas, boludeces, es así. Pero los negocios nuestros. La energía, los recursos naturales. ¿Y con qué excusa? Bueno, con la excusa de la corrupción. O sea que los chinos son corruptos, pero los estadounidenses no. Mira vos. Pero justo Donald Trump, quiero recordarles también, dijo que las empresas estadounidenses están habilitadas a pagar coimas para quedarse con negocios en el extranjero vinculados a minerales, a recursos naturales, a infraestructura, a puertos de aguas profundas, que es lo que quieren en la Argentina. Y les dijo, voy a permitirles pagar esas coimas y que no se les aplique la ley que prohíbe las prácticas corruptas de empresas estadounidenses en el extranjero. Eso está en la página web de la Casa Blanca, y lo pueden buscar. En esos términos, estamos ahora vengo al presente, esperando los detalles de un acuerdo comercial que, según lo anunció Estados Unidos, Argentina se abre a Estados Unidos y Estados Unidos va a ir viendo en función de su seguridad nacional qué les podemos vender y qué no les podemos vender. Vengo del futuro, no les vamos a poder vender nada porque va a poner en riesgo su seguridad nacional, que para ellos, en el caso de Trump, es su economía, y ellos nos van a poder vender todo lo que quieran. Y decía Peter Lamelas que él tiene que recorrer, tiene que hablar con los distintos gobernadores. Efectivamente ya lo hizo, ya se reunió con varios, y ayer se reunió directamente con el ministro del Interior, Diego Santilli. Acá está la foto. Para impulsar el desarrollo de la Argentina, el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las provincias es decisivo. Fue muy interesante conversar sobre estos temas en mi primera reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, banderita de Estados Unidos, banderita de Argentina, y acá está la foto de esta reunión, Lamelas-Santilli. Se da en el contexto también, y esto lo registró nuestro compañero Jonathan Higuer, nuestro acreditado en la Casa Rosada, que compartió este tuit donde puso: no hay registro de la presencia de un embajador de Estados Unidos en la jura de un ministro argentino. Sucedió hoy con Lamelas, ¿sí? El primero al que saluda a Milei tras el acto en el Salón Blanco. Y vemos esta imagen, en este caso es la jura Alejandra Monteoliva, ¿sí? La nueva ministra de Seguridad. Y está la imagen, si la podemos ver, ahí está, de Peter Lamelas ahí, en primera fila, el primero, el número 1. Y Milei lo saluda y él le tira pulgar arriba. Tuki. ¿Tiene audio eso? Pónelo, a ver. ¿O es solo el aplauso? Ahí está. Ahí está Milei. Saluda a Alejandra Monteoliva y se inclina ante Peter Lamelas. Ahí lo vemos salir a Milei, y al primero que saluda, al tomarle juramento a la ministra de Seguridad, es al embajador de Estados Unidos. Es impactante la imagen. ¿Podés poner de vuelta el final? Quiero que la vean y les diría memoricen esta imagen, porque el presidente de la Argentina le toma juramento a su ministra de Seguridad, que el día anterior firmó de hecho un acuerdo con el propio Lamelas para que Argentina integre la El Dorado Task Force de Nueva York, y al primero que saluda es a Peter Lamelas. No saluda a sus ministros, saluda al embajador de Estados Unidos en la Casa de Gobierno. Es muy fuerte la imagen. Ahora, en este contexto pasa también otra cosa que hay que prestarle atención, y es que el corresponsal de Estados Unidos en Argentina, Román Lechman, publicó en Infobae que Scott Bessent suspendió su visita a la Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial en Washington. El secretario del Tesoro finalmente no hará el viaje que estaba previsto para la semana que viene. Causó malestar en la Casa Blanca que el presidente argentino no fuera al Kennedy Center este viernes, en donde iba a ocupar un lugar de privilegio junto a Donald Trump. La trama de la decisión y la relata el corresponsal Lechman en su nota. Y es un dato muy importante. Así como fue muy importante que Bessent vino a la Argentina, así como fue muy relevante
la cantidad de acciones que hizo Besen en la Argentina, que tienen que ver con la decisión de Estados Unidos de girar su atención hacia esta región, de girar su atención e invertir en elecciones, de intervenir en países a modo Pablo Escobar. Pablo Escobar decía plato plomo, ¿sí? O aceptabas su soborno o te mataba por no aceptar su soborno. Ese era el plato o plomo de Pablo Escobar. Y el propio Scott Bessent dijo, no habrá balas en el caso de Argentina. Vamos a comprarlos con plata. Ahora, en Venezuela, parece que la plata no sirve, entonces habrá plomo. ¿Por qué Bessent suspende su viaje a la Argentina? Bueno, lo tendrá que explicar, se lo preguntarán, veremos. Tiene que ver con que ya está. El rescate ya existió, ya no se endeudó, ya ganó las elecciones Milei y no van a poner un mango más. Es una pregunta. Dentro de muy poco, dentro de un mes, la Argentina tiene que afrontar un pago de 4.000 millones de dólares y esa plata no está. Las reservas están en negativo. Entonces, tenemos supuestamente un swap con Estados Unidos. Digo lo supuestamente porque Estados Unidos lo anuncia, pero el Banco Central Argentino no lo muestra. Por ende no lo sabemos. Había también una intención de que un grupo de bancos le prestara esa plata a la Argentina para que pague esa deuda. Tampoco sabemos qué pasó ahí. Hubo un anuncio del entonces secretario de Finanzas Pablo Quirno y ahora canciller Pablo Quirno de que se iba a reestructurar toda la deuda argentina a través del JP Morgan. Y tampoco hay novedades sobre eso. Y cuando hicimos un pedido de acceso a la información pública, nos contestaron de que no hay contrato firmado con el JP Morgan, con lo cual no sabemos si Quirno mintió, si nos ocultan el contrato o como sea. Lo concreto es que en enero hay un vencimiento de 4.000 millones de dólares y en julio hay otro vencimiento de 4.000 y pico millones de dólares. ¿Se va a pagar eso? ¿Lo vamos a pagar con plata de Estados Unidos? ¿Con qué dinero se va a pagar? ¿Se va a pagar con el swap? ¿A qué tasa? No se sabe nada. Lo que sí se sabe es que Bessent suspendió su viaje a la Argentina. Y lo cuenta un tipo que habla con el gobierno de Estados Unidos. O habla por el gobierno de Estados Unidos, si quieren decirlo mejor. Es un dato. Es un dato. Y la pregunta es si están más ocupados, ahora que ya lograron en la Argentina un triunfo electoral, porque lo lograron, ¿eh? Trump se jugó un pleno y dijo voten a Milei, y Milei ganó. ¿Es la única razón? No. Fue multicausal, a mi entender, el resultado electoral. Pero tuvo un peso. Negar que tuvo un peso, creo que es de necios. Ahora, Trump por ahí está más ocupado ahora en otras elecciones. Hay elecciones en Chile, hubo elecciones en Honduras donde todavía estaban contando los votos, va a haber elecciones en Colombia pronto y Venezuela. Bueno, ayer Trump dijo que van a empezar a atacar por tierra. Ponelo, a ver. Así que recuerden esto, dice. El año pasado perdimos, creo que más que eso, pero a la gente no le gusta decirlo, porque siempre dije 100.000, 115.000, números que hemos estado escuchando durante años. El año pasado perdimos más de 200.000 personas, personas muertas, familias arruinadas, y esas 200.000 familias nunca serán las mismas. Pero estas personas han matado a más de 200.000 personas. Realmente mataron a más de 200.000 personas. Esos números están bajando. Y están bajos porque estamos haciendo estos ataques y vamos a empezar a hacer esos ataques por tierra. En tierra es mucho más fácil y sabemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar muy pronto también. ¿A qué se refiere? Hace unos meses Trump está asesinando gente que está en lanchas en el Caribe. ¿Qué dice? Que son narcotraficantes. ¿Pruebas? ¿Para qué? ¿Derecho a defensa? ¿Para qué? Ven una lancha, le pegan un bombazo, asesinan gente. Dicen que son narcos. Dicen también que Nicolás Maduro es parte de un cártel narco que inventaron. Por ende, si le pegan a las lanchas y Maduro es narco, hay que entrar por tierra a Venezuela. ¿Lo va a hacer? No sabemos. Porque Trump tiene esta forma de decir, mañana entro, hoy no entro, hoy hablé con Maduro, le dije que se vaya, bueno, vamos a ir viendo. Van viendo. De hecho, ayer también le preguntaron, ¿sí?, por Maduro,
Y le preguntaron si Maduro ofreció irse de Venezuela. Y esta fue la respuesta de Trump. Señor presidente, ¿Maduro le ofreció irse? Lo hará. Se para y se va. Se da por hecho que Maduro va a dejar de estar al mando de Venezuela. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que se llama Caroline Leavitt, estuvo en Fox News y directamente amenazó a todo aquel que no se alinee con los Estados Unidos. Mirá. Dice, el presidente Trump ha hecho más para combatir la inmigración ilegal y fortalecer nuestro sistema de inmigración legal que cualquier otro presidente en la historia. Hace varios meses anunció la prohibición de viajes a 19 países del tercer mundo y estados fallidos. La secretaria Noem anunció esta noche que recomienda ampliar la prohibición de viajes y cubrir más países, visas especiales de inmigrante, que sabemos muchos afganos han utilizado para entrar a nuestro país, han sido suspendidas y o pausadas por completo. Si vemos todo el proceso de visas en general, hemos fortalecido y reforzado seriamente los requisitos de verificación bajo el liderazgo del secretario Rubio en el Departamento de Estado y ha utilizado su autoridad sin precedentes para revocar las visas de muchas personas que, si bien llegaron legalmente, representan un riesgo para nuestro país y nunca debieron haber sido admitidas. Quiero recordarles a todos que venir a Estados Unidos es un privilegio, no es un derecho. Y si abusás de ese privilegio, y si no te alineás con los valores de Estados Unidos y no respetás a nuestro país, nuestra cultura, nuestras leyes, nuestra gente, no eres bienvenido aquí bajo el liderazgo del presidente Trump. Es notable porque dice, bueno, hay algunos que estaban legales, pero también los sacamos. Chau. No hay derechos. Y eso es lo que está tratando de imponer en todos lados y la Argentina de Milei está absolutamente alineada a eso. Y ahora, repito, que llegan los aviones F-16 y que llegan equipamiento de guerra, etcétera, que repito, yo creo que la Argentina debe tener material de defensa para la defensa nacional, de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía, de nuestros intereses. No vaya a ser cosa que ese alineamiento Rappi de Milei con Trump haga que, así como el bautismo de fuego de nuestros aviones fue contra la propia población en los bombardeos a la Plaza de Mayo, que el bautismo de fuego de los F-16 no vaya a ser sobre población latinoamericana donde Trump quiere poner un gobierno que le guste. Esperemos que no suceda eso. Pero en esta Argentina Rappi también se traduce en las relaciones diplomáticas. Y voy al índice Rappi, que les decía, para mí es una de las noticias importantes del día. El índice Rappi lo publica Rappi, ¿sí? la empresa que es una de las que hace los repartos. Y lo publicó, yo lo vi en un tuit de la colega Rosalía Constantino, de C5N, pero puso así, índice Rappi, hubo crecimiento muy importante, sí, del 39%, pero no se triplicó, dice, van los datos correctos de la empresa que los había pasado mal. Acá está corrigiendo. La cantidad de repartidores creció un 39% en el año de noviembre del 25 versus noviembre de 2024. Se pasó de 31.105 repartidores en noviembre de 2025 a 43.000 repartidores en noviembre. No, está mal redactado, chicos, esto. Pongan la nota del destape, perdón, porque esto está mal redactado y si no, no se va a entender. Hay una nota en el destape, en este momento, vamos a ir ahí. Nota de Rodrigo Núñez. La cantidad de trabajadores de Rappi se disparó más de 250% en un año, pasaron de 40.000 a más de 150.000. El crecimiento explosivo de repartidores de Rappi hace poner la lupa sobre los efectos de la precarización laboral, el crecimiento récord que enciende la discusión por la calidad del empleo digital y las normativas que regulan este tipo de trabajo. Y dice, la cantidad de repartidores inscritos en Rappi creció un 252%, pasó de 40.000 a más de 150.000. El paralelo, el ticket promedio de orden por parte de los usuarios cayó en términos reales, lo cual devela el doble efecto de la crisis. Se precariza el empleo y cae el ingreso de las personas que utilizan este tipo de plataformas. Repito, estoy leyendo la nota. Ahí están los datos concretos. 151.874 repartidores completaron al menos un pedido en el último año frente a los 43.048 del
periodo anterior, y dice: ante la destrucción de puestos de trabajo de calidad y la caída de los salarios, están quienes fueron despedidos y reemplazaron su actividad con Rappi para solventar su vida, o aquellos que se desempeñan como repartidores para sumar ingresos adicionales ante la insuficiencia de la remuneración principal. Se trata de un comportamiento social similar al registrado a mediados de los 90 y a principios de la década del 2000, con el auge de las remiserías. Por eso le decía al principio, esto que te permite un ingreso extra tiene varios problemas. Primero, la cantidad que hay. Cuantos más haya, menos van a recibir, porque el algoritmo hace que les baje el precio, ¿sí? Cuantos más hay, menos cobran por viaje. Segundo, que muchos de estas personas es evidente que tienen otro trabajo, sea registrado o no registrado. Lo que pasa es que no les alcanza. Y salen o con una bici, o con una moto, o con un auto, después de 8, 9, 10 horas de laburo, a estar otras tantas, no sé cuántas, no te da el día, pero digo, X horas, dando vueltas por la calle en una situación de absoluta precariedad. Y hay un informe que se los quiero compartir, que calculó el coeficiente de alcance del pedido promedio. Ponelo, el informe. Es de una fundación, les quiero decir ahora el nombre, que se llama... Esperen que lo tengo acá. Fundación Encuentro. Fundación Encuentro. Coeficiente de alcance del pedido promedio. Y dice que se necesitan 461 pedidos para sostener un hogar tipo. 461. Si ustedes dividen eso por 30 días del mes, tienen que hacer 15 viajes por día. Por día. Eso sí labura todos los días sin descanso. 2.554 es el pago de un pedido promedio, o sea, lo que se lleva este trabajador. 461 por 2.554 te da un ingreso de 1.177.000 pesos. O sea, tenés que hacer 461 viajes del pedido promedio para juntar 1.200.000 pesos, que es para sostener un hogar tipo de 4 integrantes sin alquiler. Sin alquiler. Y después compara el trabajo, tiene la metodología, la verdad que está interesante, este es simplemente el resumen. Dice, necesita 344 pedidos para alcanzar un ingreso promedio, 190 pedidos para cuidar a un niño, la canasta de crianza, 271 pedidos para pagar un alquiler promedio, 126 pedidos para alcanzar el salario mínimo, que ahora voy a hablar de eso. 126 pedidos tiene que hacer para alcanzar el salario mínimo, ¿sí? 2 pedidos para el tanque de nafta de la moto, si es que lo hacen moto, si lo hacen bici, a fuerza. Y 15 pedidos para pagar el monotributo. Digo, para ver cuánto tiene que laburar para sobrevivir el que está ahí. Y esto que estaba en la nota de Rodrigo Núñez está mucho más detallado en otra nota que publicamos el fin de semana en el Destape del abogado laboralista Leandro Terni, que el título de la nota es "El futuro del trabajo ya pasó". Es muy interesante la nota de Leandro Terni, porque lo que te dice es algo que se ve en muchas cosas de Milei, es que Milei no es nada nuevo. La política económica de Milei no es nada nuevo, la política de seguridad de Milei no es nada nuevo, y la relación con los medios, ayer hablábamos de esto en el Senado cuando se presentó el informe de libertad de expresión, tampoco es nada nuevo. La dictadura implementó un modelo de valorización financiera. Obviamente, ese modelo de valorización financiera necesitaba un sistema represivo y de terrorismo de Estado en materia de seguridad. Y en su relación con las prensa fue la censura o la desaparición de más de 100 periodistas. El menemismo siguió con ese modelo de valorización financiera. También tuvo un modelo de seguridad represivo y también tuvo una relación con la prensa que incluía denuncias que le hacían a periodistas, o incluía periodistas como Hernán López Echagüe, que se levantó 2 veces en una zanja sin acordarse de que se fue a dormir en la zanja. No sé si fue muy sutil al decirlo. Había publicado una biografía de Duhalde, el hombre. Y Macri hacía lo mismo, también un modelo de valorización financiera, también un sistema represivo, espionaje, aprietes a periodistas, denuncias penales a periodistas.
incluso prisión a dueños de medios durante el gobierno de Macri, y ahora es lo mismo. Lo loco es que es tan poco original que hasta que son los mismos personajes. O sea, el economista que le gusta a Milei es Ricardo Arriazu, que estaba ya en la dictadura armando los planes económicos. Y Cavallo, hasta que lo empezó a criticar porque las empresas que financian a Cavallo no le quieren un poquito más. También era el modelo de Milei. Y Sturzenegger, y Caputo, y Bullrich, hasta los personajes son los mismos. Y en la cuestión laboral pasa lo mismo también. Lo que escribe Leandro Terni en esta nota es que lo único que cambia es que ahora es por un algoritmo. Pero la definición de cómo funciona ese algoritmo es la misma definición de la flexibilización laboral de los 90. Entonces el tema es el mismo. Simplemente cambia de tecnología. Quiero leerles un par de párrafos. Tiene un bloque específico sobre plataformas digitales, la fase algorítmica de un nuevo proyecto. Y dice: las plataformas no irrumpen como un fenómeno aislado. Funcionan como la traducción técnica de aquella racionalidad de los 90 de flexibilizadora. Donde antes había supervisores, ahora hay algoritmos. Donde había tercerización, aparecen colaboradores independientes. Donde se imponía la flexibilización, surge la autogestión horaria. Viste que te dicen eso, que te autogestionás. Y dice Leandro Terni, la precariedad adopta la forma de economía de oportunidades. Su modelo de negocio se sostiene en dos pilares: la negación del vínculo laboral y la externalización casi total de los costos. ¿Les suena? Todos estos que laburan en las aplicaciones, las plataformas niegan la relación laboral y todo el costo lo asume la persona que la usa. El auto, la bici, la moto, la nafta, el seguro, todo corre por tu cuenta cuando estás laburando. El trabajador, sigue Leandro Terni, aporta sus herramientas, su tiempo, su cobertura social. La empresa capta el valor, controla la organización y evita reconocer obligaciones. La subordinación no desaparece, se digitaliza. Y un párrafo más de esta nota, les recomiendo que la lean porque habla de todo esto. Dice: en términos de relaciones laborales, sí hubo transformaciones reales. La digitalización introdujo nuevas formas de control algorítmico, supervisión remota, evaluación automática, deslocalización de tareas y plataformas que organizan la producción sin asumirse como empleadores. A ello se suma la expansión del teletrabajo, de las microtareas, de los servicios profesionalizados digitalmente y de las cadenas globales de trabajo remoto. Y este es el párrafo que me parece más importante. Estos cambios son profundos y modifican la organización del trabajo, pero de lejos de desmentir la tesis histórica, la refuerzan. La tecnología no inauguró otro régimen, lleva más lejos la misma lógica previa. Y es una lógica de trabajadores desprotegidos. Sumo esto y ahora vamos a la nota, un trabajo del Instituto Argentina Grande, que también elaboró una categoría en base a distintos indicadores de la EPH, donde muestran lo que es un trabajador desprotegido, la desprotección laboral. ¿Sí? Está en la metodología del informe, no voy a abundar en eso ahora, pero la pregunté ayer para entender qué era esto. Y básicamente lo que habla es de trabajadores que incluso algunos están en relación de dependencia, pero tienen desprotección laboral. Y a partir de la EPH, la encuesta permanente de hogares, lo que encuentran es que estamos en un récord también de desprotección laboral, que llegó al 44,7% de los trabajadores. Desprotección laboral. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia
Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a la puna, la diferencia entre la puna argentina y la puna chilena, que en la puna chilena no hay nada, y en la puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la puna es fértil. Cuando las ideas son buenas, son fértiles, si no, son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque deja, en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba. Es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas. Esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx, en los manuscritos del 44, dice, el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante. Y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? La vez pasada yo fui a un congreso en Venezuela, eran todos marxistas. Había en el Hotel Hilton 2.700 con camisas rojas del Frente Farabundo Martí. Y estaba el secretario de la CGT de Cuba y me llaman a mí para que le explique el peronismo. Le digo, mire, burro viejo no agarra trote, le digo. ¿Por qué? Porque ustedes no lo van a entender. Porque yo para ustedes soy fascista. ¿Saben qué? Soy fascista, estoy contento y viva la pepa. Pero ustedes nunca van a entender el peronismo. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo. Tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota, y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe. El que critica al que apenas sobrevive, y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural, porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia,
Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, jamás será vencido. Un pueblo unido, jamás será vencido. Un pueblo unido.